Hablar o escribir sobre algo es también transformarlo. Decir las cosas no es lo mismo que reflejar la realidad, ni siempre querer tener razón. Son solamente cosas dichas por alguien. Ese alguien es el señor Fabricio Sota. Fabri, querido. Buen día, Adrián, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos queda tiempo para analizar porque mañana, 8 de la mañana, arranca la veda. Arranca la veda y como habíamos hablado la semana pasada, un poco la idea de esta semana era ver qué hubo y qué no hubo en campaña. Claro. Ahora ya con la cuestión consumada, digamos, ¿no? Se había hablado en la previa mucho respecto de cuáles eran los temas y cuáles eran los tonos que iba a tener esta campaña por ser una campaña completamente atípica. Y hoy ya podemos hacer una especie de balance. Yo, algunas cosas, obviamente las vamos charlando con vos. Empecemos por lo que no hubo. Y me parece que no hubo un tema excluyente, digamos, ni siquiera la pandemia fue un tema excluyente en las campañas. En la previa se había dicho mucho que la economía y la vacunación, sobre todo, el plan de vacunación, iban a ser determinantes en la campaña electoral, y finalmente eso no sucedió. Hubo una gran dispersión de temas, muchos relacionados con cuestiones más simbólicas, más emotivas, muy poco apegadas a la realidad cotidiana de cada uno de nosotros, y finalmente pareciera no haber influido en el tono general de la campaña la cuestión económica y la cuestión de la vacunación, aunque sabemos, porque eso sí está medido, que son principales preocupaciones de los votantes, ¿no? Junto con, por supuesto, la seguridad y el empleo. ¿Qué otra cosa no hubo? No hubo moderación. ¿Y por qué hablo de la moderación? Porque también durante, sobre todo el 2020, que se habían visto esas fotos en conjunto entre el gobernador, el jefe de gobierno, el presidente, de distintos signos políticos trabajando en conjunto, bueno, se decía, bueno, quizá cambiamos, quizá estamos llevando la política a un nuevo terreno más moderado, más de acuerdo, que nos va a permitir avanzar en algunos consensos a futuro. Tampoco se vio, digamos, claramente la polarización se volvió a marcar, se volvió a hacer un fuerte hincapié en eso, y de hecho gran parte de los titulares que nosotros leemos todos los días en los diarios, en los portales, escuchamos las notas en la radio y demás, están cargados de acusaciones cruzadas entre uno y otro bando, ¿no? No hubo debate. No hubo debate formal, es decir, no hubo debate entre candidatos en algún lugar específico armado y demás, y tampoco hubo debate en las apariciones mediáticas, ¿no? Más que nada acusaciones cruzadas, y tampoco hubo síntesis, es decir, esta idea de la grieta, que son dos extremos, dos ideas de país, dos proyectos distintos que no pueden dialogar, tampoco generaron en esta campaña una síntesis que nos permita avanzar hacia otro tiempo, digamos, ¿no? Seguimos discutiendo como si fuera una especie de gimnasia que nos gusta hacer, seguimos discutiendo más o menos la misma agenda del pasado. El otro día probábamos ahí con Gastón Trixuk que si pusiéramos al aire algunas entrevistas de la legislativa pasada, ¿sí? hace 4 años atrás, posiblemente encontráramos los mismos temas, en algunos casos los mismos personajes, ¿no? Sí, vos sabés que la sensación que tengo, Fabricio, es que no salieron a buscar votantes nuevos, salieron a fidelizar lo que ya tenían, ¿no? Digamos, porque la mayoría lo que ha hecho en esto de poder apelar, ¿no? Digamos, a la emoción, cada uno cuenta lo que hizo uno y lo que no hizo el otro. Y eso ya sabemos, ¿no? Porque en definitiva, en algún momento lo votaron por eso o no lo votaron por eso, ¿no? Digamos, es como están tratando de fidelizar los clientes que ya tenían en la temporada pasada, ¿no? Exactamente, se le habla a la propia tribuna porque hay una incapacidad, me parece a mí, discursiva de generar una síntesis, ¿no? Es decir, de generar una idea diferente que entusiasme de algún lado sobre todo al electorado independiente, que no está ni en uno ni en otro lado, pero que de alguna manera termina inclinándose por uno o por otro lado, digamos, ¿no? Es decir, casi hasta por descarte. Yo creo que esta va a ser una elección de mucho voto por descarte, ¿no? Por esto que vos decís, no se ha logrado interpelar al votante de otra manera más allá de sus preconceptos, ¿no? Es un fenómeno que no solamente pasa en Argentina, Adrián, está pasando en gran parte del mundo, la idea de
acudir a las urnas o a la instancia electoral para ratificar ideas que yo ya tengo previas y no para generar algunas nuevas, ¿no? Bien, y ahora también pasa algo, Fabricio, muy futbolero, ¿sí? Porque viste que da la sensación que el futbolero cuando escucha al comentarista de un partido de fútbol dar una opinión, dice, pero callate si vos sos de tal o de tal equipo, y muchas veces, según quien lo escuche, es de un equipo o es de otro, ¿no? Y me parece que acá hay algunos actores que tienen como ese rol, ¿no? Digamos, porque, por ejemplo, a Florencio Randazzo, a Espert, se los pone en un lugar como decir, bueno, no, a este le está financiando la campaña el Frente de Todos, o le está financiando la campaña Juntos, para esmerilarle votos a un espacio o a otro, ¿no? Digamos, y que ni siquiera le dan chance a entidad propia por momentos. Sí, coincido con vos y también sabemos que hay algo de realidad en eso. Es decir, hay muchos cruces por debajo, digamos, ¿no? Hay muchos cruces entre candidatos que en principio parecieran estar públicamente absolutamente distanciados y absolutamente en veredas opuestas y que tienen más vasos comunicantes de lo que muchos de nosotros pensamos. Bien. Pensando también a futuro en cómo se va a encarar el escenario electoral en el 2023, porque no te olvides que esta es una elección legislativa de medio término, pero el final del mundo, digamos, se juega en 2023, y ahí hay muchos cruces que en algún momento podríamos empezar a analizar de lo que nosotros conocemos, ¿no? Y habrá muchas cosas que seguramente tampoco nosotros sabemos. Bien. Ahora, ¿qué hubo? ¿Qué sí hubo en esta campaña? Bueno, Dale. en principio hubo competencia. Hay paso, digamos, no es una gran encuesta nacional como ha habido en otros momentos. Hay varios espacios, por supuesto, no todos, pero hay varios espacios que se han animado a hacer una primaria, a tratar de marcar alguna diferencia, algún matiz dentro del propio partido o del propio frente, y que la gente sea la que dirima sus candidaturas a partir del 12 de septiembre. Otra cosa que hubo, y yo lo puse en el lado del hubo y no en el de no hubo, que es propuestas. ¿Pero por qué? Todo el mundo dice no hay propuestas en la campaña. Yo tengo una mirada distinta. Yo creo que lo que hubo fueron una falsa propositividad, digamos, ¿no? Es decir, ¿por qué falsa? Acá yo siempre cito al célebre teorema de Baglini, ¿no? Baglini era un legislador de Alfonsín que decía que lo revolucionario de las propuestas de un partido es directamente proporcional a las chances que tiene de llegar al gobierno, ¿no? De llegar a ocupar un cargo público. ¿Qué con esto? Es decir, yo desde un partido que sé que no tiene chance de tener que llevar adelante las transformaciones, puedo salir a decir que hay que hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Porque sé que no lo voy a tener que hacer yo. Y sé que la viabilidad de lograrlo es muy lejana a las posibilidades que yo tengo. Bueno, me parece que hubo mucho de eso. Los partidos mayoritarios, digamos, han sido más moderados, con propuestas de política amigable. Quiero decir, nadie puede estar en contra de hacer exenciones impositivas para emprendedores o para gente que esté produciendo o que tenga algún problema económico para producir y, bueno, tratar de ayudarlos desde el Congreso. Bueno, eso, nadie puede estar en contra de eso. Y algunos partidos un poco más extremos han hablado de reformas más estructurales que tampoco es muy viable hacer en el corto plazo. Con lo cual hay propositividad, pero una propositividad falsa, digamos, ¿no? Una propositividad para cumplir, una propositividad que no siempre se puede llevar a cabo en una elección legislativa. Bien. Muchos hablan como si realmente fueran elegidos para presidir el país, digamos, ¿no? Decir, bueno, yo voy a hacer esto, y en realidad van a llegar a una Cámara donde van a tener que negociar con un montón de voluntades políticas, porque en definitiva lo que se está jugando en estas elecciones son las mayorías en el Congreso. Bien. Termino. Dale. Hubo por una tercera fuerza, es decir, eso también hay. Es decir, está presente la idea de que el 80% del electorado se va a inclinar por uno u otro extremo de la grieta, pero también hay intenciones disruptivas de llegar con una tercera fuerza, tanto de la izquierda como de la derecha. Y por último, me quedaron varias afuera, pero no importa. Dale. Hubo una vuelta a los medios tradicionales. Adrián, y acá vos seguramente tenés mucho también para aportar. Es decir, durante mucho tiempo, te diría del 2015 para acá, se pronosticaba que la política se iba a quedar solamente con las redes. Se iba a quedar con las pautas de redes, con la difusión horizontal con sus votantes. Y en esta elección vimos quizá, como hace muchos años, de qué manera los medios tradicionales, la radio, la televisión, los diarios, han vuelto a ser escenario del debate público,
un poco por la pandemia, porque no había posibilidad de salir a la calle y había que llegar a mucha gente, y otro poco porque todavía siguen siendo relevantes en la configuración del escenario electoral. Gracias, Fabricio. Un abrazo, Adrián. Las cosas que digo, una columna de Fabricio Sota por Radio Brisas.